Comenzó el 1 de septiembre de 1939. El ataque alemán a Polonia. Aquel día, un mundo se convirtió en otro. Para los niños también. ¡Corred, niños, más deprisa! No puedo, mamá. ¡Corre, hijo, corre! Recuerdo vívidamente que mi madre no me dejaba quitarme los zapatos. Y dormir con los zapatos puestos era muy incómodo para mí. Pero por supuesto quería que yo pudiera echar a correr en el momento en que fuera necesario. Había refugios improvisados en los sótanos donde se amontonaban cientos de personas. Allí solo podías estar sentado en un banco o a veces en el regazo de mi madre. Buenos días, coronel. Al hangar. ¡Atención! Buenos días, coronel. Señores, ha llegado el momento. Vamos a atacar. Órdenes de arriba. Esta es su área de operaciones. Tendrán apoyo aéreo. ¿Alguna pregunta? Por el Führer, el pueblo y la patria. Esta fue la primera orden operativa de la guerra. Y también fue la primera para Otto Schmidt, de 22 años. Señor, su avión está listo. Gracias, Meyer. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, Meyer. ¿Es la guerra, señor? Sí, Meyer. Me temo que es la guerra. La terrible palabra guerra es la guerra. La mera idea de la guerra dominaba todo mi cuerpo. Iba a morir mucha gente y nosotros éramos parte de esa maquinaria de guerra. Pero yo nunca me he engañado. Uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. En pocos minutos, los Stuka de la 77 ala de bombarderos estaban en el aire. Tras 20 minutos de vuelo, apareció el objetivo, la pequeña ciudad polaca de Wielun. Iniciaron la aproximación a 4.000 metros. Entonces los 9 aviones tuvieron que dejar la altura de aproximación y lanzarse en picado hacia el centro de la ciudad. Yo estaba horrorizado. La gente del pueblo no tenía ni idea de que había comenzado la guerra. A partir de entonces podían morir en cualquier momento. Quizá por mis bombas. Para Piotr Kieckowski y sus hermanos, aquel momento fue el final de la infancia. No sabíamos cómo iba a ser esta guerra. Nos fuimos a dormir convencidos de que iríamos al colegio el 1 de septiembre. Todo se vino abajo. Todo empezó a hundirse. Hubo una explosión y todo se llenó de polvo. Teníamos la boca llena de polvo. Y nos quedamos a oscuras. Empezamos a gritar: ¿quién está vivo? ¿Quién sigue ahí? Fue horrible. Los niños tuvieron la suerte de escapar indemnes. Tenemos que dar gracias a la Santa Madre por dejarnos salir de allí vivos. Su imagen nos salvó. Impidió que las vigas que había justo encima se desplomaran sobre nosotros. Nuestro destino era vivir. Aquel cuadro fue lo único que pudieron salvar. Su casa quedó destruida y aquello no fue lo peor. Mi abuela tuvo una muerte trágica. Murió decapitada. La encontramos al regresar. Nunca he hablado de ello. Es demasiado doloroso. Después, la enterramos. A día de hoy no se conoce el número exacto de víctimas del ataque a Wielun,
Se calcula que pudieron ser entre 400 y 1200. Pero sí sabemos que Björlund fue simplemente una especie de ejercicio de calentamiento para los Stukas. Fue el primer crimen de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Un piloto jamás pudo olvidar lo que había hecho. Nunca he podido suprimir ese recuerdo. Me acuerdo de todo con absoluta claridad. Si cierro los ojos, todavía puedo ver aquel pueblo sobre el que nos lanzamos. Entonces supimos que había comenzado una nueva era. El 1 de septiembre de 1939 marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la más sangrienta de la historia del mundo. Costaría 60 millones de vidas. Pero la cuestión sigue siendo, ¿podría haberse evitado? Volviendo la vista atrás, por supuesto, se podría haber parado a Hitler y esta espantosa guerra se podría haber evitado. Pero desde la perspectiva de la época, la gente estaba actuando racionalmente. Sus acciones se pueden explicar. Aunque la historia puede seguir muchos caminos, no hay solo uno. Y uno de los posibles caminos habría sido evitar esta guerra. Apenas un año antes, la paz pendía de un hilo. Para salvarla, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, firmó un tratado con Hitler, como hicieron el dictador italiano Mussolini y el primer ministro francés Daladier. Permitieron a Hitler ocupar los Sudetes en Checoslovaquia y anexionarlos al Reich alemán. Ni siquiera se consultó al gobierno checoslovaco de Praga. Se suponía que el país debía aceptar la decisión de las grandes potencias en aras de la paz. Hitler era quien empuñaba el timón. Tenía unas intenciones muy claras sobre Checoslovaquia. Estaba amenazando con provocar una guerra en un marco temporal muy específico, antes de principios de octubre, si las potencias occidentales no cedían. Así que era un chantajista clásico que tenía a sus víctimas a su merced. Hitler era un chantajista y un mentiroso. Desde que había llegado al poder en 1933 había estado rearmando a Alemania. Pero el ejército alemán y la Luftwaffe no eran ni mucho menos tan poderosos como las potencias occidentales creían. En 1938, Hitler difícilmente podría haber ganado una guerra contra Francia, Gran Bretaña y Checoslovaquia unidas. Las potencias occidentales podrían haber dicho en septiembre de 1938, no puedes invadir los Sudetes. Estoy bastante seguro de que eso habría hecho retroceder a Hitler. Pero una vez que se firmaron los acuerdos de Múnich, cuando se puso los Sudetes en manos de Alemania, creo que Hitler empezó a convencerse cada vez más de que Occidente estaba moralmente acabado, de que Occidente realmente no iba a presentar oposición. Hitler ya había desafiado a las grandes potencias 2 años antes. En 1936, el ejército alemán había invadido Renania, desmilitarizada después de la Primera Guerra Mundial. Las potencias occidentales se habían limitado a protestar. Cuando Hitler ocupó Renania en 1936 era militarmente débil. Todo lo que envió fueron unos pocos batallones. Si los franceses hubieran reaccionado militarmente, Hitler no podría haber hecho nada. Habría sido una derrota absoluta. Y no habría habido una guerra, porque en 1936 Alemania no podía mantenerla. Fue un inmenso farol. No lo sabemos, por supuesto, pero es muy probable que si Hitler hubiese sufrido una derrota durante la crisis de Renania, habría sido su fin, políticamente hablando. En cambio, Hitler fue de victoria en victoria. Primero se incorporó Renania al Tercer Reich, 2 años después Austria, y en septiembre de 1938 los Sudetes, predominantemente germanoparlantes. La justificación siempre era la misma, solo estaba reuniendo a los alemanes y sus territorios bajo el Reich en nombre del derecho a la autodeterminación, y a principios de 1939, los planes de expansión de Hitler se volvieron hacia el este. Hacia la ciudad de Danzig. Después de la Primera Guerra Mundial había quedado bajo la autoridad de la Sociedad de Naciones, aislada de Alemania por una franja de tierra concedida a Polonia. Era la receta perfecta para el conflicto. Joachim Scholz tenía 15 años en 1939.
Estábamos aislados del Reich, así que cuando los alemanes tomaban un tren a Danzig, había que sellar las puertas y las ventanas de los vagones como si estuvieran en territorio enemigo. Así se llegaba a Danzig, y desde allí se podía continuar a Prusia Oriental. Ahora Hitler exigía un paso terrestre directo a Danzig y la devolución de la ciudad al Tercer Reich. Y además contaba con el apoyo de buena parte de la población de Danzig. Más de un 90% eran alemanes. Muchos de ellos habían puesto sus esperanzas en Hitler. Y los nazis controlaban el gobierno de la ciudad. Entonces llegó el 15 de marzo de 1939. Alemania ocupó Praga, rompiendo lo que quedaba de Checoslovaquia y arrebató el territorio de Memel a Lituania. Hitler había violado los acuerdos de Múnich menos de 6 meses después de firmarlos. Entonces se les cayeron las escamas de los ojos y vieron a Hitler como un imperialista que estaba decidido a atacar a otros países y que aquello no tenía nada que ver con el nacionalismo alemán ni nada parecido. Fue una constatación muy importante la que se hizo en aquel momento y por eso el 15 de marzo fue un momento crucial, porque las potencias occidentales vieron a Hitler como lo que era. Un imperialista que no se detendría ante nada y que obviamente no ponía límites a sus objetivos de expansión. La máscara había caído. El gobierno polaco también extrajo sus conclusiones. Polonia tomó una decisión tras la derrota de Checoslovaquia. Fue el 15 de marzo de 1939, cuando Hitler incumplió su compromiso e invadió Checoslovaquia. Claramente, para nosotros era una cuestión de ser o no ser. Si Polonia cedía, correría la misma suerte que Checoslovaquia. Así que llegaron a la conclusión de que Polonia no debía ceder, porque era una cuestión de supervivencia. El gobierno polaco decidió no hacer concesiones, depositando su fe en sus aliados occidentales, especialmente en Francia y en el poder militar de Polonia. En el peor de los casos, Polonia rechazaría al enemigo gracias a su espíritu combativo. El director de cine Andrzej Wajda tenía entonces 13 años. Era hijo de un oficial polaco. Estaban convencidos de que el ejército polaco estaba fantásticamente preparado. Y lo que también es muy importante, que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Había un eslogan que decía: no cederemos ni un solo botón del uniforme. En abril de 1939, Hitler anunció un tratado germano-polaco de no agresión. Al mismo tiempo, ordenó a los jefes de su ejército que se prepararan para acabar con el Estado polaco. «Voy a prepararles un brebaje infernal», declaró. La supuesta devolución de Danzig al Reich alemán ya no era más que un pretexto para la guerra abierta contra Polonia. Se estableció en la ciudad una unidad de las SS, las SS Heimwehr Danzig, y estaba armada. A partir de mayo, todo ocurrió muy rápido. Sabíamos que el mundo entero tenía puestos los ojos en nosotros. Todo el mundo hablaba de Danzig. Sabíamos que después de la anexión de Austria y los Sudetes era nuestro turno. Y nosotros queríamos formar parte de la madre patria. Durante el verano empezaron a extenderse los rumores y creció la tensión. Las juventudes hitlerianas desfilan en Danzig el verano de 1939. Las imágenes reflejan una calma engañosa. Budzimira Wojtaliewicz pertenecía a la minoría polaca de Danzig. Era scout y a menudo se tropezaba con miembros de las juventudes hitlerianas. Nos tiraban piedras cuando nos veían. Si salía a la calle con mi uniforme de scout, me tiraban piedras y me gritaban, perdón por repetir las palabras, puerca polaca y cosas así. Era horroroso. Papá decía,
Por favor, no salgas a la calle con el uniforme. Pero su padre era un patriota polaco y colgó la bandera polaca el día de la fiesta nacional de Polonia. Poneos firmes, chicas. Claro, papá. ¿Has llamado a Benkuski? Sí. Listo. Y ahora vamos a celebrarlo. Sí, papá. Voy a sacar el pastel. ¡Polaco de mierda! ¡Quita esa bandera de mierda! Mi padre estaba continuamente llamando al cristalero para que viniera a ponernos cristales nuevos, porque no paraban de tirarnos piedras a las ventanas. Y para acrecentar aún más la tensión reinante, el ministro de propaganda Joseph Goebbels visita Danzig. Íbamos a una reunión con nuestros uniformes de scouts cuando oímos muchos gritos. Heil Sieg, Heil Sieg y todo aquello. Y nos entró curiosidad por saber qué pasaba. No sabíamos que Goebbels estaba allí. Estaban cantando Alza la bandera y se suponía que había que levantar el brazo. Había policías y hombres de las SS y uno de los chicos les dijo: somos polacos, nos pondremos firmes, por supuesto, pero no vamos a levantar el brazo. Los medios de comunicación y el ejército polaco intentaban fortalecer la confianza de la población con sus propias consignas. Polonia tenía un gran ejército, pero estaba muy atrasado tecnológicamente. La propaganda polaca intentó ocultar la verdad. La radio polaca proclamaba que si se declaraba la guerra, los polacos entrarían en Berlín en 3 semanas. El objetivo de la propaganda era convencer a la población de que Polonia era un país fuerte. Pero Polonia sabía perfectamente que frente a los alemanes, su ejército no tenía la menor posibilidad. Polonia lo sabía. Estaba claro en los círculos militares polacos. Dependían del apoyo militar de los países occidentales, especialmente de Francia. Pero no se permitió que se filtrara ninguna duda sobre la capacidad de Polonia para alcanzar la victoria. Era como si la propaganda hubiera sustituido a la guerra. Si quieres saber cómo era, parecía que ya había una guerra. Se comentaba esto y aquello. Había discusiones y argumentaciones. Pero no teníamos en absoluto la sensación de que pudiera haber una verdadera guerra. Mediados de agosto. El padre de Andrei Vaida recibe la orden de partir hacia la frontera alemana. Niños, venid aquí. Andrei. Ahora tú eres el hombre de la casa. Cuida de tu hermano y de tu madre. ¿Cuándo volverás? Pronto. Muy pronto. Ya lo sabes. Mi madre tenía un medallón con una imagen de la Virgen. Se lo puso a mi padre en el bolsillo, junto al corazón. Y después vino el beso y la despedida. Fue la última vez que Andrei Vaida vio a su padre. Y él hizo este gesto. Se puso la gorra, hizo ese gesto que hacía todo el mundo. Y así fue como se despidieron mis padres. Varsovia, agosto de 1939. Se multiplican los malos augurios. Desde la ocupación alemana de Praga a mediados de marzo se habían movilizado unidades del ejército polaco en previsión de un ataque por parte de Alemania. Aquel mismo mes, Roman Polanski viajó a la capital polaca con su madre y su hermana. La sensación general entre la población polaca
era que Varsovia era el lugar más seguro donde se podía estar. Así que mi padre decidió enviarnos a mí, a mi madre y a mi hermana a Varsovia. Recuerdo el viaje en tren a Varsovia. Era a mediados de agosto. Y mi cumpleaños es el 18 de agosto, ¿sabe? De modo que para mí son dos acontecimientos muy conectados. Recuerdo que fue un verano muy caluroso. Fue un verano de calendario aparentemente interminable. Butsimira Wojtaliewicz, la joven de Danzig, lo disfrutó con su familia en el campo. Pasamos allí un verano maravilloso. Mi padre y yo íbamos mucho a pescar. Nos íbamos y lo preparábamos todo en el lago para llevarle a mamá su pescado. Un ambiente veraniego. Vacaciones escolares. Juegos en la playa. Tiempos felices. ¿Quién podía pensar en la guerra? Solo aquellos que seguían la política del poder se dieron cuenta de que en aquellos últimos días de agosto el destino de Europa y la paz del mundo pendían de un hilo. El 21 de agosto Hitler recibió un telegrama secreto en su retiro en los Alpes, el Berghof. Era una respuesta positiva a una solicitud confidencial de un dictador a otro. Stalin accedía a recibir al ministro alemán de Asuntos Exteriores von Ribbentrop en Moscú. El 23 de agosto de 1939, en Moscú, el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Molotov, recibe personalmente a su antiguo enemigo con un caluroso apretón de manos. Von Ribbentrop llegaba armado con una oferta de Hitler, un pacto de no agresión. El acuerdo se alcanzó de inmediato. Polonia se repartiría entre la Unión Soviética y Alemania. Para eliminar a Polonia, Hitler estaba dispuesto incluso a sellar un pacto con su archienemigo. Para los polacos, por supuesto, aquello era catastrófico, porque significaba que ahora estaban totalmente expuestos, emparedados entre dos potencias, dispuestas a lanzar Polonia a los lobos. El pacto más cínico de todos los tiempos se cerró en cuestión de un par de días. Y era un acuerdo que beneficiaba a ambas partes. El pacto de los dictadores. Stalin estaba de un excelente humor. Los adversarios se habían convertido en cómplices por el momento. Aquello fue decisivo. Nos hemos cubierto las espaldas. Si atacamos Polonia ya hay que temer una guerra con la Unión Soviética. Eso le dejaba las manos libres a Hitler. Si había guerra con Gran Bretaña y Francia, tendría un aliado en el continente. Los rusos le suministrarían alimentos, combustible y materias primas. Ahora era inmune a un posible bloqueo. Ya no tenía por qué temer un bloqueo. 25 de agosto. El camino estaba libre para la campaña de aniquilación de Hitler. Había estado preparando al ejército para esto durante años. Lanzó la orden de ataque y dio comienzo la cuenta atrás hacia el desastre. En Kiel, el buque escuela de la armada alemana Schleswig-Holstein se había engalanado para una supuesta visita amistosa a Danzig. El 25 de agosto, el acorazado echó el ancla frente a la ciudad para deleite de muchos de sus habitantes. Todos los años había una visita naval. A nosotros nos encantaba porque era un signo de los lazos que nos unían con la patria. Aquel año vino el Schleswig-Holstein. Lo extraño fue que no se permitió a nadie subir a bordo. Los habitantes de Danzig tampoco sabían que Hitler ya había dado la orden de ataque, ni que aquel acorazado, como el caballo de Troya, transportaba una mortífera sorpresa en su interior. Antes de zarpar, habían abordado tropas de choque e infantería. Había entre 150 y 200 hombres, todos fuertemente armados.
Se nos hizo jurar guardar el secreto y nos dijeron que debíamos estar orgullosos de que el Schleswig-Holstein hubiera recibido la orden directamente del Führer y que como cadetes íbamos a enfrentarnos a nuestra primera prueba. Los preparativos para el ataque seguían adelante. La escuadrilla de Stukas de Otto Schmitz voló a Neudorf, a las afueras de Opol, cerca de la frontera polaca. El día que nos movilizaron, todo era alto secreto. La población de Opol no sabía absolutamente nada. Y entonces comenzó una larga espera. No pasaba nada. Yo no decía nada, pero personalmente tenía la esperanza de que al final la diplomacia consiguiera evitar la guerra. ¿Pero era eso todavía posible? El embajador francés acudió a la Cancillería del Reich en Berlín. Entra allí y dice: ustedes no pueden atacar Polonia. Y cuando va a irse dice: si atacan Polonia, Francia les declarará la guerra. Y Hitler monta en cólera y dice: ¿por qué les dan ese cheque en blanco a los polacos? Entonces el embajador italiano dice: lo siento, malas noticias. Mussolini no va a apoyarle. Hitler, Ribbentrop y los demás están furiosos. Pero exactamente media hora después llega la noticia de que británicos y polacos han firmado finalmente un tratado, el Tratado Anglo-Polaco. Varsovia estaba desbordada de júbilo. Polonia tenía tratados firmados con Francia y Gran Bretaña. Ahora Hitler ya no se atrevería a atacar, o eso esperaban los polacos, y por un momento pareció que tenían razón. En realidad todo dependía de Hitler. Hitler tenía que juzgar si hablaban en serio o no. Y entonces cayó en un estado de confusión. Al final dijo: vale, está bien, lo cancelamos de momento y veremos qué pasa. El paso de Jablunka, en lo que entonces era la frontera polaco-eslovaca, al amanecer del 29 de agosto. Acompañado por guías conocedores de la zona, un comando alemán entra en Polonia. Su misión es tomar la estación de ferrocarril de la población fronteriza de Mosti. Este nudo ferroviario poseía gran importancia estratégica. Los polacos lo habían minado para destruirlo. El ataque tuvo éxito. Se desmontaron los detonadores. Y entonces fue cuando los comandos se enteraron de que el ataque se había cancelado. ¿Realmente quieren seguir adelante? Es un gran riesgo. Por supuesto, debió ser toda una conmoción para la unidad descubrir que estaban solos, que no iba a llegar el apoyo militar que estaban esperando. La misión se ha cancelado. El oficial al mando consiguió escapar con unos pocos hombres, pero la mayoría de la unidad quedó rodeada por el ejército y la policía polaca. Era una violación flagrante de las fronteras polacas. Entonces los alemanes estacionados al otro lado de la frontera declararon que el incidente había sido provocado por un individuo no autorizado por el ejército alemán. Las tropas polacas tenían instrucciones de actuar con precaución y no responder a las provocaciones alemanas en la frontera. Los polacos eran conscientes de que podían darle a Hitler un pretexto para atacar Polonia. La situación pendía de un hilo, pero la gente de la calle no oyó ni una palabra sobre el incidente del paso de Jablunka. Los gobiernos de Londres, París y Varsovia fueron informados, pero no reaccionaron. Las potencias occidentales incluso advirtieron a Polonia de que no debía hacer nada que pudiese provocar a Alemania.
A finales de agosto, el objetivo era evitar la guerra. Como en otras crisis, las potencias occidentales querían una solución diplomática, de modo que quitaron importancia a la operación de esta unidad especial y dijeron: no hay motivo para ir a la guerra por esto. Sabemos que Hitler va a por todas, sabemos que se está preparando para la guerra, pero en nombre de Dios, vamos a intentar encontrar una solución diplomática, o quizá una solución en el último momento, como en Múnich en 1938, para evitar la guerra. Hitler extrajo sus propias conclusiones sobre la reacción de las potencias occidentales. Sus sospechas fueron dando paso a la convicción de que se echarían atrás. Mucho teatro, pero no iban a hacer nada serio. Y eso fue lo que al final le llevó a ordenar a las fuerzas alemanas la invasión de Polonia la mañana del 1 de septiembre. La estación ferroviaria de Kiel el 31 de agosto de 1939. Herschel Glantz, un judío de 15 años, estaba a punto de iniciar el viaje de su vida. Le había sido concedido un permiso de entrada en Gran Bretaña. Siguiente. ¿Nombre? Glantz, Herschel. ¿No puede decir él su nombre? Glantz, Herschel. Aquí. Número 145. Sigan. Siguiente, nombre. Durante los últimos años de la década de los 30, las potencias occidentales se habían mostrado reacias a aceptar un gran número de refugiados judíos de Alemania. Pero finalmente, a finales del 38 y en el 39, se abrieron las puertas un poco más. Y al final los británicos accedieron a lo que se llamó el Kindertransport. Al final acabaron reconociendo que se trataba de una crisis humanitaria de enormes proporciones y que realmente tenían la obligación de hacer algo. Solo viajeros. Acaben con lo que tengan que hacer. Aquí. Siguiente. Tienes que ser muy valiente. Muévanse, no se detengan. Mamá, ¿cuándo venís vosotros? ¿Cuándo vienes tú? No pudieron acompañarnos al andén. Tuvimos que despedirnos fuera. Creo que los nazis no querían que aquello se hiciera a la vista de todos. Entonces nos despedimos. Mi madre se echó a llorar, nos abrazamos y me dijo: nos veremos pronto. Muy pronto, ya lo verás. Hijo querido. Mamá. Ya basta, ven conmigo. Mamá. 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 Te he dicho que vengas conmigo. Mamá. Para la mayoría de estos niños era un adiós para siempre. Yo no creí que volveríamos a vernos. No lo creí. Muy pocos de aquellos niños volvieron a ver a sus padres. Los padres de Henry Glantz y su hermano pequeño fueron asesinados en campos de exterminio. Para Henry y otro puñado de niños judíos, aquel viaje en tren el 31 de agosto de 1939 era el comienzo del camino hacia una nueva vida. Cruzamos la frontera con Holanda poco antes de la medianoche, 5 horas antes de la invasión de Polonia. He leído que 10 horas después llegó un tren procedente de Viena con más de 100 niños. Y los nazis no los dejaron pasar. La mayoría de ellos murió. Yo no era más que un niño. No sé si habría sobrevivido. No creo que hubiese llegado a cumplir los 16 años. Aquella misma noche, un grupo de miembros de las SS intentó fabricar una justificación para la guerra. Disfrazados de soldados polacos, atacaron la emisora de radio alemana de Gleiwitz. Fueron a los campos de concentración cercanos y, hablando claro, se agenciaron unos cuantos cadáveres. El término era productos enlatados. Tenían que dejarlos allí como víctimas polacas. Este grupo redujo al personal de la emisora y empezó a emitir. Los hombres de las SS intentaron emitir falsa propaganda polaca, pero solo se pudo oír en la localidad y el transmisor estaba parcialmente cerrado. En realidad, esta operación tuvo un efecto nulo y el episodio se olvidó rápidamente, porque pocas horas después, el ejército alemán inició la invasión de Polonia.
Y a nadie le importó ya lo que había ocurrido en las zonas fronterizas poco antes. 1 de septiembre. A las 4:45 de la mañana, el Schleswig-Holstein, el buque escuela en visita de cortesía, abrió fuego contra Westerplatte, una pequeña fortaleza polaca en Danzig. Me desperté muy temprano aquella mañana, porque mis padres no paraban de ir y venir por nuestro piso. Había un estruendo enorme. Podíamos oír los cañonazos del Schleswig-Holstein. La guerra había empezado. Era horrible. Tras el bombardeo, la infantería de marina que había estado oculta en el Schleswig-Holstein se lanzó al ataque. Mientras tanto, las SS Hamburg-Danzig intentaba tomar la central de correos polaca. La operación resultó ser más difícil de lo esperado, porque los empleados de correos se habían armado y se hicieron fuertes. Este episodio estaba siendo filmado por el equipo de propaganda alemán que tenía la misión de documentar la toma de Danzig, por lo que la presión para ocupar el edificio de correos rápidamente era aún mayor. La desigual batalla duró 14 horas, hasta que los supervivientes se rindieron. Los dos primeros que enarbolaron una bandera blanca fueron muertos a tiros. Pocos días después, todos los demás fueron ejecutados por pertenecer a una milicia. Actualmente, el edificio de correos es un memorial, y Danzig es la ciudad polaca de Dansk. El edificio de correos sigue teniendo una gran relevancia para Polonia, porque es un símbolo de la voluntad polaca de resistir ante la agresión de un enemigo más fuerte, como era Alemania en este caso. Aunque era evidente que en última instancia no podían ganar, se hicieron fuertes y resistieron todo el tiempo posible. Wojtaliewicz. ¡Papá! Mi padre me dijo, tú eres la mayor. Papá, ¿qué pasa? Por favor, ayuda a tu madre y cuida de tu hermana pequeña. Y apoya mucho a tu madre, porque me van a internar. ¿A internar? No sé cuánto tiempo. En aquel momento me robaron la infancia. Me sentí responsable. Me sentí adulta y responsable de mi familia. Papá. El 1 de septiembre de 1939, 1,5 millones de soldados alemanes invadieron Polonia. Su objetivo era ganar todo el terreno posible. Hitler ya había dejado claro a sus generales tiempo atrás que el objetivo de esta guerra no era Danzig. Con el apoyo de la aviación, los tanques de la Wehrmacht se impusieron rápidamente. Jamás habíamos visto un ejército semejante. Haciendo memoria, ¿con qué podría compararlo? Se lo voy a decir. Parece una tontería, pero es así. Lo vi por primera vez en una película fantástica sobre una invasión de otro mundo. Un mundo con una civilización mecánica. Y pensamos, puede que no sea tan malo. Quizá ellos también sean seres humanos. Pero después de unos días la guerra mostró su verdadero rostro. Tras las fuerzas de choque llegaron las SS y comenzó la matanza sistemática de la élite polaca. Era el preludio de una horrenda carnicería que duraría más de 5 años.
Esta era una guerra de una naturaleza muy distinta de todas las anteriores, incluida la Primera Guerra Mundial. Era una guerra en cuya misma esencia estaba el genocidio. De modo que representó el comienzo del colapso de una civilización como no se había visto jamás en la historia. Eso fue lo que se desencadenó el 1 de septiembre de 1939. Herschel Glantz, el muchacho judío de Kiel, escapó del infierno del continente. 2 días después del comienzo de la guerra desembarcó en Inglaterra. Yo no soy religioso, pero mi esposa sí. Mi esposa cree realmente que Dios dijo: una niña de 13 años te está esperando en Londres. Sí, lo cree de verdad. Mi hijo hace bromas con esto, pero, en fin. Aquel mismo día, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Por supuesto, oímos el famoso discurso de Chamberlain. Exigía a Hitler que retirase sus tropas de Polonia antes de cierta hora. Eso no ocurrió, así que estábamos en guerra con Alemania. Pocas horas después, Francia también declaró la guerra. Estábamos contentos porque ya había terminado todo. Todos creíamos que Hitler estaría acabado en pocos meses. Esperábamos que todo acabara pronto. La población de Varsovia también vio renacer sus esperanzas cuando sus aliados, Francia y Gran Bretaña, entraron en la guerra. Pero sus expectativas de una ayuda militar directa no tardaron en esfumarse. Se trataba de ganar tiempo para prepararse para la guerra contra los alemanes, suponiendo que en 1940 Francia y Gran Bretaña estarían mejor preparadas para la guerra. Si la ofensiva contra los alemanes hubiera empezado en 1939, como se había prometido a Polonia, quizá el resultado de la guerra se habría decidido antes. Los historiadores siguen debatiendo esta cuestión. Varsovia, a principios de septiembre de 1939. La ciudad se prepara para la defensa. En 2 semanas estaría rodeada. La Luftwaffe la bombardeó sin piedad. La población empezó a pasar hambre. Roman Polanski también. No había nada que comer, nada que beber. Mi madre hacía salidas y volvía con agua. Había caído azúcar en la acera, nos contó, y había rascado el azúcar del suelo y volvió a casa con una gran bolsa de azúcar. La tragedia de Varsovia. La antaño orgullosa ciudad estaba enterrada bajo una montaña de escombros. Se calcula que durante el asedio de Varsovia se produjeron 20.000 muertes. Septiembre de 1939 sigue siendo conmemorado por el pueblo polaco como un tiempo de lucha y heroísmo. En medio de la destrucción había un niño. Mi mayor preocupación era dónde estaba papá, dónde estaba mi padre. Siempre me resulta difícil contarlo, porque fue un momento increíble de mi vida. Encontré la cola de una bomba, con las aletas así, y el anillo alrededor. Y yo estaba jugando con aquello. Era mi trofeo.
y alguien me llamó. Me di la vuelta y vi a un hombre en cuclillas con los brazos abiertos así, y era mi padre. Pero la alegría del reencuentro pronto se vio nublada por la visión de las tropas alemanas en Varsovia. Iban muy bien vestidos, en un orden militar perfecto, completamente relucientes, desfilando. Y la gente en la calle se volvía y les daba la espalda. Yo tenía curiosidad y recuerdo que mi padre dijo lo que se podría traducir como cabrones, cabrones. Bueno, en realidad más bien como hijos de puta. Y entonces tiró de mí y nos alejamos. Septiembre de 1939 fue el momento de gloria de Hitler. Harían falta 5 años y medio e inmensos sacrificios para hacerlo caer. Nadie en Europa se había sentido lo bastante fuerte para detenerlo, cuando quizá todavía habría sido posible.